tendría que decir, es decir, la mayoría de las rotulaciones analizadas ya se encuentran en tal lugar. Si resulta que la mayoría son de Prosperina, se coloca Prosperina, ¿ya? El resto, a ver, si no lo van a acompañar con la gráfica, lo pueden decir como lo tienen ellas, es decir, a ver, tanto aquí, tanto allá, tanto más allá. Si lo van a acompañar con la gráfica, no hace falta que digan esto porque es dos veces la misma información, ¿ya? Entonces lo único que dirían es directamente, ya si le ponen la gráfica, hace referencia nomás que la mayoría se encuentran en la zona de Prosperina. ¿Qué le falta aquí? ¿Ya? ¿Por qué la mayoría están en Prosperina y no están en otro lado? Ya le falta el argumento. Me dice que han hecho análisis, pero no han hecho análisis. Lo único que me han dado son los resultados de la gráfica, pero no lo han argumentado. Recuerden que el argumento es fundamental porque es el objetivo de la materia. Argumentar obra gráfica, ya en este caso la rotulación. ¿Sí? Entonces, acá lo que me faltaría es decir, bueno, ¿por qué ya la mayoría de las rotulaciones ya son de Prosperina? Porque resulta que la zona de Prosperina es más comercial, ya porque resulta que en el resto ya es más por la muestra, por el tipo de muestra. Ya todos los lugares que hicieron eran comerciales, pero coincidió que en Prosperina pues había más intensidad de comercios. ¿Cuál es el motivo? Pero eso es personal, ¿no? Porque nosotros fuimos los que escogimos. Claro, ahí habría simplemente una manera de escoger la muestra. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, la 2, ¿dónde está la 2? Tipo de rotulación, de que la mayor parte de los trabajos están hechos de forma digital. De los 25 son 19 los que representan el 76% de esta tipología, mientras que el 24% de los restantes son hechos de forma manual. En total son 6. Tienen ligeros problemas en la redacción, pero bueno, hay que mejorar nomás la redacción. Ya, ok, entonces el 76% son digitales. Entonces, ¿por qué son digitales y no son manuales? Que es una zona muy comercial. No, imagínense que fueran al revés, que todos fueran manuales. Bueno, pues de repente es porque es una zona que es de un pequeño negocio familiar, ¿ya? O familias que para ganarse la vida ponen un pequeño negocio, entonces no van a pagar una rotulación, lo que hacen es pintar la mano, no sé, ¿ya? Entonces habría que argumentar por qué la mayoría de la rotulación es digital, porque resulta que una marca, Coca-Cola, les paga la rotulación, no sé, el motivo que sea, ¿ya? Tienen que buscar el argumento. Ya, 3, orientación. Dice, en cuanto a la orientación, la disposición horizontal resulta claramente dominante, con un estimado de también un 76%. Ya, dice que esta preferencia responde a criterios de legibilidad inmediata y adaptación al recorrido visual del transeúnte. Aquí sí me están dando el argumento, ¿sí lo ven? Me están diciendo el por qué la mayoría de rotulaciones son horizontales, porque es más fácilmente legible, ¿no? Estamos más acostumbrados a leer en horizontal que a leer ya en vertical. Entonces aquí sí le ponen la preferencia. De repente, a ver, también podrían comentar los porcentajes más bajos, ¿ya? ¿Por qué el 25, el 24% ya son a mano? ¿Ya? Entonces ahí podrían decir, a ver, el resto que es a mano, si bien representa una cuarta parte, es importante y corresponde especialmente, o de repente no es tan representativa la muestra, ya, pero corresponde a una cuarta parte y corresponde, pues esto, ¿no? A gente que ha puesto un pequeño negocio ya en su casa, por ejemplo. ¿Ya? También pueden comentar los resultados que son más bajos, no solamente comentar el más alto. ¿De qué dependerá el argumento? Dependerá de su estado del arte. Sus resultados tienen que ser el doble del estado del arte. Es decir, que si su estado del arte tiene 4 páginas, sus resultados han de tener 8 páginas. O eso, o resumen el estado del arte, o amplían el argumento de los resultados. Queda en manos de ustedes qué es lo que van a hacer. Pero no puede ser el apartado resultados más corto que el estado del arte. Sí, nuestro estado del arte, usted dijo que estaba bien escrito, pero no sabemos la parte de diseño editorial, que dijo que también había que agregar. Entonces, debe ser igual.
Sí, porque nosotros hicimos una cronología de los tipos de calculaciones, materiales, formas, técnicas para la calidad, tanto de calculaciones, maquinarias, dronería. Es lo mismo como el diseño editorial. Porque ahí el estado del arte ya no tendría 4 páginas, sino tal vez 5 o 6. Claro, esto que ya no es El estado del arte. está muy mal. O sea, está correcto, pero está muy mal. Esto quería resumen. Porque no van a sacar 6 páginas de resúmenes, ni de casualidad. Necesitaría meterle todas las gráficas y ni metiendo todas las gráficas. ¿Ya? Eso también tiene que consultar porque mis compañeros están poniendo todos los resultados juntos. En cambio nosotros estamos trabajando imagen, imagen, Claro, es lo que también les falta a ellas. Les falta argumento. Ahí ya aumenta un poco, pero que le aumenta un párrafo por cada literal o medio párrafo. ¿Ya? ¿Qué les falta? Les falta la gráfica y que les falta argumentar lo pequeño de la gráfica, lo que no es tan relevante, y que les falta colocar imagen. Acuérdense que les dije que sería bueno que no solamente colocaran la gráfica de lo más relevante, sino que también colocaran una imagen. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes no ubicaron, no me acuerdo del caso de ustedes, hubieron quienes lo hicieron y hubieron quienes no. Acuérdense que les pedí que colocaran un mapa, ubicando las rotulaciones. Podrían, donde pone ubicación, ahí podrían aprovechar para poner la imagen. Ya les va ocupando más páginas. Entonces, ese tipo de estrategias tienen que... Pero igual, un listado del arte de 5 o 6 páginas es la... Yo lo resumiría. Capacidad de síntesis. Quitaríamos, porque técnicamente no es como si estuviéramos contando mucha historia. Hay que resumirlo. Yo decirle que quitaría, no le puedo decir que quitaría, tiene que hacer un resumen. Porque las imágenes están muy largas y al ponerle en 2 columnas se reducen. Claro, tienen que buscar ese tipo de... Cuando diagraman también. ¿Ya? O sea, en sí, el resultado, el design, se podría decir, es el número de, por decir, el doble de... Obligatoriamente en investigación, según los resultados, tienen que ser más extensos. De repente no el doble, pero fijo más extenso y te lo voy a comprobar. ¿Ya? Entonces, si el estado del arte me dice que ya va por las 6 páginas, No, 4. O sea, 4, debería tener 4 y medio mínimo los resultados. ¿Ya? Sí. Entonces eso es lo importante que tienen que... Ahí ya tienen que ir sospechando. Si usted cree que no hay cosa que pueda resumir en el estado del arte, ahí ya le toca poner mapa, poner más gráficos, de repente poner no poner todos los gráficos, pero poner una tabla. Ya le tocaría pues pensar que puede ir añadiendo ahí para que resume un poquito más sin poner información superflua, que no se hace. ¿Ya? ¿Okay? ¿Qué más? Pero yo no le puedo decir qué sacar, hay que resumir. A veces una cosa se puede decir mucho más corta y la decimos más larga, entonces la resumes. No es que lo quitas, sino que lo dices de otra manera. Eso es lo que tienen que leer y ver cómo pueden. A ver, tipo de publicidad. Respecto al tipo de publicidad, los rótulos orientados a la promoción de productos concentran la mayor parte, la mayor frecuencia, destacando especialmente los vinculados a actividades de alimentos, lo que confirma la fuerte presencia del comercio gastronómico informal en las zonas estudiadas. Sí, pero ¿cuál es el porcentaje aquí? Aquí, en cambio, le falta la parte de la gráfica. Me tienes que decir, a ver, en cuanto al tipo de publicidad, poner la gráfica de este tipo, de este tipo, de este tipo, el tipo más, el de productos alimentarios, bueno, ¿cuánto representan? ¿Sí? Los porcentajes tienen que ir en todos, y sobre todo el porcentaje más importante. Y si les falta argumento, pues colocan también los porcentajes menores. Pero eso sí, no me coloquen todo completo, porcentajes más elevados y menores con gráfica, porque se hace repetitivo. ¿Ya? Nomás lo colocan, por ejemplo, cuando no mencionan los menores. ¿Sí? Pero si mencionan todo en el escrito y me ponen la gráfica, es información de más. ¿Ya? No, le iba a preguntar eso. No. Cómo hagan la combinación, un poco lo tienen que ir viendo ustedes, cómo hacen una combinación de que todo el rato no se vea muy estereotipado la redacción.
Uso de la retórica. Se estima que el 72% de los rótulos, aquí sí, usan retórica como forma de atracción a su local, lo que recuerda el uso de este medio como un puente comunicativo entre el espectador y el producto o servicio. ¿Ya? Acá, por ejemplo, podrían alargando decir qué tipo de retórica utilizan. ¿Ya? El tema de la retórica era el tema central que hemos venido trabajando. Por lo tanto, de hecho, la variable 6 de ustedes es una de las variables más importantes. Esta variable debería estar en el resumen, debería estar en la conclusión y debería estar reflejada en la práctica. Por lo tanto, esta variable aquí está muy escueta. Deberían extenderla. El argumento de largo, porque ya saben perfectamente que la retórica, no digo que definan aquí qué es retórica, porque me imagino que lo han hecho más arriba. ¿Ya? Si no lo han hecho más arriba, aquí podría ser el lugar para decirlo. Por retórica se entiende tal cosa. ¿Ya? Bueno, ¿qué tipo de retórica utilizan? Y poner, y aquí pones una imagen, ¿no?, de retórica o dos imágenes, ¿no?, de retórica, la gráfica, y ahí ya se te va extendiendo. Cuando digo tipos de retórica, lo que decía la lectura, acuérdense que la lectura hablaba como de 3 tipos de retórica como las más frecuentes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la retórica que tienen ustedes? ¿Qué más? Tipografía. Dice, en el análisis tipográfico se registra una alta recurrencia de tipografías decorativas y con remates, muchas de ellas de ejecución manual, frente a una menor presencia de tipografías sin remates o industriales. Eso refuerza el carácter expresivo. Ya, aquí ya deberían utilizar el lenguaje de la asignatura. ¿Qué es esto de remates y sin remates? Deduzco que es romanas y sans serif, ¿verdad? Entonces ya tienen que empezar a utilizar, porque eso también les evalúo, qué capacidad de utilizar el lenguaje de la materia en el proyecto de curso. Y, a ver, la retórica es básicamente lo que ustedes han analizado, es retórica tipográfica. Probablemente la tipografía es otra de las variables importantes que debe estar en resumen y debe estar en la conclusión y debe estar en la práctica. Y aquí pueden decir, a ver, con remates se entiende la tipografía tal, sin remates se entiende la tipografía. Y describir un poco ese tipo de tipografía, ¿no? Aquí la pueden describir. Recuerden que no solamente me ponen el porcentaje y lo argumentan, pueden describir. Ya decir, bueno, es horizontal, qué sé yo, la mayoría de rótulos tienen tal tamaño, por ejemplo, lo podrían estar colocando allí si no tienen la variable tamaño, por ejemplo. Y ahí ya se les engrosa un poquito más, ¿no? ¿Okay? O de repente decir la tipografía viene en tales colores si no tienen el rubro color. Entonces le pueden añadir elementos extra, ¿no?, que describa la muestra. ¿Qué más? Tipo de gráfico. En relación con los elementos gráficos, la ilustración es el recurso más utilizado, ya, superando ampliamente a la fotografía o a la ausencia de gráficos. Este uso responde a una estrategia visual directa y económica orientada a facilitar el reconocimiento del producto ya o servicio. Muy bien, me dicen que los elementos gráficos son básicamente ilustrados, ya son dibujos, entonces entiendo que pueden definir aquí qué se entiende por ilustración. Aquí incluso podrían ir un poquito más allá. Bueno, si resulta que son alimentos, bueno, ¿cuáles son los dibujos de los alimentos que te aparecen? Te aparecen manzanas, peras, pollos, carne, chancho. Pueden describir esos dibujos. Claro, y pueden poner los más representativos. De repente los que más se repiten, ¿no? De repente tienen 3 negocios con chancho, pues ya ponen la del chancho, ¿no? Entonces fíjense cómo sí lo pueden explayar mucho más, ¿no? ¿Qué más? 9. A ver, 9. La técnica predominante es la pintura, empleada sobre todo en soportes de metal, mientras que las letras corpóreas y la impresión digital aparecen de manera marginal, lo que confirma un bajo nivel de industrialización de los rótulos analizados. A ver, otra vez. La técnica predominante empleada sobre todo en soportes de metal. A ver, aquí hay una contradicción. Me dicen que la técnica es la pintura, pero más arriba me dicen que lo más habitual es lo digital. ¿En qué quedamos? Porque no es lo mismo. ¿Y por pintura entienden que es lo digital o la pintura es pintada a mano? Así como está, no está claro.
¿no? Entonces eso lo tienen que aclarar, porque hay una contradicción con lo demás arriba. Entonces, ¿es pintado impreso o es pintado manual? Porque aquí por la descripción que ustedes hacen parece que es pintado manual. Sí, pero el cambio más arriba me dicen que es digital. Entonces ese tipo de confusiones tienen que evitarlas, ¿ya? ¿Qué más? Dimensiones. Y, a ver, de lo que confirma un bajo nivel de industrialización en los rótulos analizados. Aquí pueden explayarse. Decir, es que la mayoría de negocios son huecas, son pequeños negocios, ¿no? En que normalmente pues, no se invierte una gran cantidad de dinero, por ejemplo, como en una franquicia, para hacer una rotulación. Que hacen una rotulación mínima para distinguir el negocio. Bla, 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 bla. Se explayan en el argumento. ¿Ya? ¿Qué más? Dimensiones. Finalmente, en términos de dimensiones, el 78% de los rótulos contienen formato 2D, pequeños y medianos, adecuados a las fachadas reducidas y a dinámicos de ya, ¿okay? Ahí sí está bien, me dice que todo es plano 2D. ¿Okay? ¿Listo? O sea, lo que les falta es, ¿hay algún lugar que se han sacado los porcentajes? Para que les ocupe más, hagan también los porcentajes más, argumenten también los porcentajes más pequeños. También dependerá de la cantidad de variables. Hay grupos que tienen más variables, no es lo mismo que tú tengas 15 variables que tengas 10. Con 15 variables tranquilamente tú puedes aumentar página y media el texto, ¿ya? Entonces, en función de esto, ustedes ven, los dejo un poco a su creatividad. Pero lo que yo les voy a evaluar es que hayan los porcentajes, como mínimo el porcentaje más representativo, y este tiene que estar argumentado. Y mientras argumentan, describen, ¿ya? Y lo acompañan de imagen, aquello que describen. Ahora, ¿cada rubro tiene que ir con imagen y con gráfica? No, hacen una combinación. A mí me parecería que deberían ser las 3 variables más destacadas las que deberían tener. ¿Ya? En el caso de ellas es la retórica, la tipografía, ¿y qué más tiene ahí? A ver, suma para decirlo. Ya, ustedes le pusieron mapas en la ficha. Ya, podrían poner en el texto para que les ocupe todo ubicado en un solo mapa. ¿Ya? Y decir, a ver, el 70 y pico por ciento, no, era el 40% es de aquí. ¿Ya? Y remarcan esa forma. A ver, tipo de publicidad. Podría ser el tipo de publicidad del otro grupo, por ejemplo. ¿Ya? Serían estos dos, el tipo de publicidad, la retórica que utilizan y la tipografía que utilizan, por ejemplo. O no, podría ser la retórica, lo de la técnica del dibujo, de la ilustración y la tipografía. Ya tienen que ver ustedes cuál pesa más, ¿no? ¿Okay? Podría ser otra combinación importante. Si hay mucha ilustración, podría ser la de la ilustración. Si no hay tanta ilustración, sería la de la publicidad. Entonces ya depende de los porcentajes, tienen que hacer ese análisis. ¿Ya? ¿Los resultados van al final o van en metodología? No, después de la metodología, donde ustedes han puesto análisis, tienen que poner resultados. Entonces la metodología no habría cambios. No sé, les comenté algo cuando les corregí, pues es que estaba correcto su boca. No, nosotros no somos de pregunta. Este no es el suyo. Ya. A ver, la metodología la revisé a todos. En la metodología, acuérdense que nomás tienen que decir que es quali, quanti y aplicado. Tiene que ir la ficha, me da igual si va llena o si va vacía. Poner que es de elaboración propia. Y paren de cortar, que no va nada más en la metodología. Es que nosotros pensamos que iba unido a los resultados. No, son dos apartados, no es metodología y otros resultados. Lo que pasa es que la metodología siempre va antes, ya, porque con esa metodología es que es el proceso para llegar a los resultados. ¿Ya? Por eso siempre la metodología va antes. Cuando terminen esto, ya directamente lo que va aquí es la conclusión. La otra es lo que pueden hacer, es poner un párrafo que diga, pero para mí iría la conclusión y en la conclusión, después de la conclusión del primer parcial, colocar, a ver, una vez analizados los resultados, las 3 variables más destacadas son tal, ya esto demuestra que sí se cumplió la hipótesis de tal cual manera, ¿ya? Y estas 3 variables son las que se han cogido
para aplicarlo en el mundo del diseño editorial, concretamente ya a una marginalia y drolería. Y ahí ponen sus, si ustedes son 5 en el grupo, sus 5 propuestas prácticas, finiquitado, bibliografía, anexos. Ya lo explicamos en conclusión. Sería lo ideal. Aunque también lo podrían hacer al final de resultados. ¿Ya? Pedir como concluir los resultados, pero si ya le pones conclusión abajo es como muy repetitivo. Entonces yo lo único que haría es, terminan el resultado, conclusión, al párrafo que ya tienen del parcial 1, lo revisan, que les calce bien, ponen, quitan, redactan, retocan la redacción y le añaden el otro párrafo diciendo, una vez analizados los resultados, estas son las variables más destacadas, ya si se cumple o no la hipótesis que habían formulado más arriba y son las que hemos utilizado para nuestra propuesta. Y si desean pueden comentar la propuesta, explicar. De hecho lo lógico sería que comenten un poco, describan lo que ustedes han propuesto. Claro que yo también lo puedo deducir de lo que vea, ¿ya? Pero quizás quieren añadir alguna cosa que yo no veo, ¿sí? Entonces lo ideal es describirlo y ahí ya también se les alarga. Es más, incluso la descripción de la propuesta también la podrían hacer en el resultados, ya se les alarga. Ya, decir, bueno, pues de las variables más destacadas hemos hecho esta propuesta y describen la propuesta sin mencionar cuáles son esas variables para que no se repita con la conclusión. Y en la conclusión ya las dicen y dicen si han cumplido o no con la hipótesis. O sea, fíjense que esta parte es un poco movible. Ustedes deciden un poco, ya en función de lo que le han puesto y de la extensión, si lo ubican en resultados o en conclusión. A mí me da igual, la cuestión es que esté. ¿Ya? La hipótesis es muy corta. La hipótesis, hay gente que me ha escrito un párrafo, hay gente que me lo ha escrito en 3 líneas, me da igual. Lo importante de la hipótesis es que se quede. ¿Ya? Okay. No sé, ¿cuál era la hipótesis de ustedes? No sé, muéstrenmela para ver cómo... Aquí, ¿cuál es el problema que yo le veo? Dice, el uso correcto de elementos visuales como el color, la imagen. Ellos no analizan color, no tienen la variable color, si se han dado cuenta. Sí tenemos. O les faltan variables. Sí está el color. Sí está. Ya, entonces, porque claro, si ellos dicen en la hipótesis, no se llama el color, se me fue. El uso correcto de elementos visuales como el color, la imagen, me imagino que se refiere a la ilustración. Utilice la misma terminología. Si abajo me dice ilustración, aquí me dice ilustración. Cambien imagen por ilustración, porque aquí pueden ustedes retocar lo que quieran, ¿eh? Es decir, de lo que tienen del parcial 1 pueden retocar lo que quieran. Esta es la ventaja que tienen nuestras áreas, la de las humanidades. Nosotros siempre podemos regresar atrás y retocar. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no pueden hacerlo las investigaciones de ciencias puras. ¿Ya? Entonces, para que les empate y tener uso correcto de elementos visuales como el color, la ilustración y la tipografía, que si lo tenía, ya mejora significativamente las rotulaciones y logra comunicar, Pues sí, ¿no? Son las variables imprescindibles. No es lo mismo que esté en blanco y negro que esté a color. No es lo mismo que tenga un dibujito, ya que el dibujito te indica qué es lo que venden, ¿no? De una manera más rápida. Si ves un pollo ya dices una de dos, o es un restaurante o es una tercera, ¿no? Evidentemente te ayuda a que el cliente capte qué es lo que vende el negocio, ¿no? ¿Okay? Entonces, en la conclusión, ¿qué va a hacer? Va a decir, las 3 variables más importantes son estas, ya a través de las cuales sí se cumple la hipótesis, ¿por qué? Y ahí hace el argumento correspondiente. Punto. Y después se dice, bueno, y de estas son las que hemos utilizado para nuestra propuesta de llevarlo al mundo del diseño editorial con marginalia y drolería. Y las ponen y describen cada una. ¿Sí? ¿De acuerdo? La parte esta creo que les costó más la del primer parcial que la de ahora. Lo único que el primer parcial, que no, la información estaba en internet, aquí no la tienen que procesar ustedes. ¿Listo? Sería bueno que el día lunes de la próxima semana otro grupo me trajera, pero ya más avanzado, ya más con estas cosas que he indicado. Para que todos nos hagamos una... De todas maneras, gracias al grupo, porque eso no...